nos vamos ya a charlar con el doctor Carlos Veraldi. Doctor, buenas noches, gracias por estar. ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué dice? Muy bien. Bueno, ¿cómo ha tomado las reacciones del presidente, del ministro Garabano, que no les gustó el fallo y que han salido a cuestionar y en algunos casos hasta han salido a buscar un escrache público, ¿no?, de los camaristas Fara y Jorge Ballesteros? Mire, lamentablemente nosotros estamos viviendo desde hace 2 años una práctica bastante compleja, ya que cada vez que sale una decisión judicial en donde se hace una interpretación racional de la ley y una interpretación racional de la prueba, inmediatamente se la analiza desde un plano político, como que los jueces tienen que involucrarse en la política en favor de la política de turno y si no, son malos jueces. Y a propósito de esto, hemos escuchado en estas últimas 48 horas una serie de informaciones totalmente inexactas, no solamente por parte de gente que se dedica a la política, sino también de colegas que hablan de este expediente, de este conflicto de Indalo, desde un punto de vista de la ignorancia total. Y quiero ser en este sentido muy categórico, porque, por ejemplo, hoy escuchaba a un prestigioso colega que se refería al fallo de la Cámara diciendo que en realidad los jueces se habían excedido y que no se podía cambiar la calificación que existía en este expediente porque eso no estaba recurrido. Y eso es exactamente lo contrario. ¿Usted se refiere a las declaraciones de Gilavedra? No, del doctor Gilavedra no, me refiero a otras declaraciones. Dijo un poco eso, ¿no? A otras declaraciones que tienen que ver, digamos, con personas que se dedican que están en el ámbito de los colegios profesionales y que, bueno, y que opinaban específicamente sobre este problema. Pero, digamos, la gente lo que le interesa es que específicamente se le diga la verdad. Es decir, ¿y acá qué hay que aclarar? Se dice, y se repitió durante toda la semana, que, o por lo menos en estos últimos 3 días, que la Cámara había beneficiado a Cristóbal López y Fabián de Sousa al cambiar la carátula. Y esto es falso. En realidad lo que hizo la Cámara es una interpretación racional de la ley penal que en este caso no significa modificar la escala legal. Es decir, el delito de administración fraudulenta por el cual venían siendo procesados ha sido cambiado por otro que se encuentra previsto en la ley penal tributaria que tiene exactamente la misma sanción. Dicen que la Cámara los benefició, por supuesto con carácter intencional, y esto no es cierto. Omiten decir, por ejemplo, que en el caso del señor Echegaray, la escala penal, al contrario, se aumentó en este fallo. Con lo cual, todo el discurso sobre que se está favoreciendo la impunidad es, como les decía, absolutamente falso. Hoy dijo el fiscal Moldes, por ejemplo, que era un sobreseimiento encubierto. Bueno, esta es otra falsedad y lamentablemente cuando viene de un funcionario judicial es todavía más grave. Aquí lo que se está ocultando es que al haberse calificado el delito como corresponde y siguiendo con una línea jurisprudencial que tiene aproximadamente unos 40 años como un delito presuntamente previsto en la ley penal tributaria, se les está permitiendo a mis clientes incorporarse a la moratoria. Y no dicen que la moratoria a la cual se están incorporando, o podrían eventualmente incorporarse, es la que sancionó este mismo gobierno. Es decir, la 27260, la ley que ha dictado este gobierno, es justamente la que prevé con carácter general una moratoria para cualquier persona que tenga algún tipo de pasivo tributario. Ahora, eso es importante, doctor Veraldi. ¿Por qué la AFIP, que uno piensa, tendría que tener interés en cobrar lo que se le deuda? ¿Por qué la AFIP ha negado esa posibilidad de la moratoria para cobrar o de otros planes que han sido presentados? Bueno, esto tiene que ver con el contenido político del conflicto y no con el contenido jurídico. Desde un primer momento se quiso llegar a una solución económica que significaba básicamente mantener las fuentes de trabajo. Y se le hicieron distintas ofertas, siempre en el marco, digamos, de la legitimidad y de la legalidad absoluta. Y la AFIP se negó a aceptarlas, partiendo de la base de que acá había una defraudación, que no se podía bajo ningún concepto llegar a un arreglo económico, en donde justamente cobraba lo que se le debía, y poniendo en riesgo, repito, y esto es lo más grave, las fuentes de trabajo de
4.000 familias de personas que honestamente todos los días se levantan y quieren venir a tener una empresa y seguir trabajando en una empresa que tenga sus puertas abiertas. A ver, yo quiero hacer acá un punto porque enseguida los colegas también van a preguntar. Vamos a mostrar lo que escribió el colega Alconada Moon este fin de semana, justamente haciendo referencia a lo que el doctor Beraldi dice, ¿no?, sobre los puestos de trabajo, que parece que no le importan al gobierno. Cristóbal López divide al gobierno entre alentar la quiebra o, bueno, dijo el presidente Mauricio Macri, quiere que el grupo Indalo sea un caso testigo, que se castigue a López y a su socio Fabián de Sousa. ¿Cuáles son las dos opciones dominantes? La primera, dejar o incluso alentar que quiebre la petrolera Hoy Combustibles y arrastre al resto del grupo Indalo. Después dice, el presidente Macri se encuentra entre los que apoyan esta opción. Quiere que quiebre todo, indicó un alto funcionario de la AFIP a La Nación, que complementó así la visión que aportó un íntimo colaborador de Rosner, que es el actual presidente de esta compañía. Mauricio el Calabrés quiere matarlo a Cristóbal. Y acá entonces está la parte política que usted dice, doctor. Hay una determinación del presidente que aunque le quieran pagar, quiere, y aparte el término, disculpe, le voy a preguntar políticamente a Leopoldo, el término matarlo, bastante duro, ¿no? Es un trascendido, pero... Sí, que nadie desmintió hasta ahora, Por eso, que nadie desmintió. También es posible que el grupo Macri esté oliendo la posibilidad de hacer algún negocio ellos. Cosa que no me extrañaría. O algún otro amigo del poder. Sí, o Midlin o Caputo, los que son comúnmente beneficiados por todos los negocios que hizo el Estado del 2015 hasta acá. En todos los negocios está ese grupo. Ahora, doctor, cuando usted lee esto, digo, ¿no? Porque usted el viernes me decía, cuando hablábamos por teléfono, me sorprenden muchas cosas con más de 30 años de experiencia. Cuando usted lee una característica de esta, entonces, ¿qué dice? No podemos hacer nada desde la vía judicial. No, yo siempre estoy convencido de que en algún momento la justicia va a fallar como corresponde y el día viernes tuvimos una muestra concreta. Es decir, se había puesto en detención, en prisión preventiva, unos días antes de las fiestas el año pasado, a los dos directivos más importantes del grupo Indalo y justamente habían hecho una fundamentación que era totalmente, diríamos, arbitraria. Eso ya se corrigió. Los jueces, en los dos votos que forman la mayoría, hablan, diríamos, y esto sí me llama mucho la atención, de una alevosa arbitrariedad respecto de los señores López y de Sousa. Y esto creo que es lo que hay que poner énfasis. Este tipo de cosas, estas prisiones preventivas, no pueden seguir ocurriendo. No pueden seguir ocurriendo porque no se puede usar a la justicia para operaciones políticas. Yo lamento que el juez que dictó esta medida se haya equivocado de esta forma. Bueno, entonces, el fallo en las adjetivaciones habla de fallo irregular, contradictorio, arbitrario. Habla de esto de que la suerte no les sonríe a todos por igual, ¿no? Bueno, exactamente. Como se dice también en el fallo, a veces las cosas más obvias son las más difíciles de explicar. Y es lo que pasó acá. Ellos, mis clientes, quisieron llegar a una solución económica y como parte de esa solución económica estaba la transferencia de las acciones. ¿Y qué hicieron? El procedimiento correcto y razonable. Se presentaron al juez y pidieron la autorización. Y el juez justamente, tomando este pedido de autorización, que era lícito y que es de práctica, dijo que había aquí una desobediencia. Y llevando las cosas a un extremo, que es como retroceder 2000 años en la historia y pensar que a alguien se lo puede detener porque no paga una deuda. Y eso en materia penal no tiene nada que ver y no funciona así. Por eso, la primera cuestión es la que se refiere a que la Cámara no ha favorecido al grupo Indalo, sino aplicó la solución correcta. La segunda es que la prisión preventiva que se les dictó es totalmente arbitraria y por eso recuperaron la libertad, no porque les hayan hecho ningún tipo de favor. Y la tercera cuestión, que es la que tiene que ver con la solución del conflicto, es que el juez penal no tiene que tener una incidencia en
el funcionamiento de las empresas. No puede ser que se hayan inhibido desde hace 2 años prácticamente todas las cuentas, se hayan inhibido las operaciones comerciales y esto llevó a un estrangulamiento. Es decir, se ha buscado un estrangulamiento económico y financiero al grupo, porque hasta las cuentas sueldo han bloqueado por estas decisiones de la justicia. Bueno, efectivamente, esto es lo que ha ocurrido y que esperamos que de ahora en más se empiece a solucionar, porque para eso hay abierto un concurso. Claro. Antes se sospechaba de que este concurso había sido iniciado en una jurisdicción que no correspondía. Todos esos vicios iniciales, todas esas cuestiones que se habían planteado, hoy ya están solucionadas. Hay un juez del un juez de concurso, hay un concurso abierto y ahí es donde se tiene que plantear la solución económica. Por supuesto, repito, pagando lo que se debe, porque nadie quiere sacar una solución de la galera. Ahora, doctor, acá en este punto es importante, porque anoche hasta el propio presidente dijo esto públicamente, ¿no? Esto que vienen repitiendo mucho, incluso de la AFIP. Se robaron 8.000 millones, que los devuelven, que se robaron 8.000 millones. Ese latiguillo constante que se escucha decir. Esto tiene que ver incluso con la cuestión que trataba antes, el tema de la moratoria. Acá no hay ninguna cuestión que se vincule con un robo ni con una administración fraudulenta. Hay un impuesto que durante un tiempo se fue incorporando a planes de facilidad de pagos. Esos planes de facilidad de pagos tienen que ser honrados en este momento. Entonces, de lo que se trata es de aplicar un instrumento legal que fue sancionado por este mismo gobierno. Porque no se puede decir alegremente, qué piensa el monotributista, qué piensa la persona de a pie que paga sus impuestos. Porque con la misma comparación tendríamos que ver qué pasó con las personas que blanquearon el dinero. El hermano del presidente. Y con las cientos de empresas que utilizaron este mismo instrumento. Es decir, lo único que se requiere es aplicar la ley de igualdad para todos. Todos están en la misma condición y no puede ser que haya una persona a la cual, por algún motivo político, lo colocan como chivo expiatorio. Eso no es una solución, pero además, insisto en este tema, es mucho más grave cuando de esa decisión dependen miles de trabajadores. Sí, que no se tenga en cuenta eso y sí la venganza o la persecución política, ¿no? Meraldi, hay 287.000 millones de pesos que la AFIP tiene como acreencia a empresarios que se presentaron al blanqueo o a los planes de moratoria permanente. 32, ¿no? 287.000 millones de pesos de acreencia. ¿Cuánto le debe el Grupo Índalo a la AFIP? Mire, el crédito que se encuentra verificado en el concurso asciende a casi 8.000 millones de pesos. 8.000 sobre 287.000 millones que las empresas le deben a la AFIP. Exacto. Por eso una de las pruebas que nosotros veníamos reclamando desde el principio es justamente que se hiciera una evaluación de quiénes habían sido las personas favorecidas o a las que se le habían acordado planes de facilidad de pagos particulares o generales, para mostrar que en el caso del Grupo Indalo no se le había dado un tratamiento especial, sino que esto se le había aplicado a una enorme cantidad de empresas. Es decir, que no estamos frente a ningún tipo de solución específica. Aquí lo que tenemos es un grupo empresario, como muchos otros, que utilizaron planes de facilidad de pagos y que ahora llega el momento en donde eso se tiene que solucionar. Doctor, 2 preguntas, una breve. ¿Quién decreta la quiebra de una empresa? ¿El presidente de la Nación o un juez? Bueno, yo quiero darle a esta exposición que estoy haciendo el menor contenido político porque lo que queremos es llegar a una solución. Yo veo con mucho malestar y lamento mucho que el presidente opine sobre estas cuestiones porque no corresponde que se entrometa en el trámite de las causas. La Constitución es muy expresa en este sentido de que el Poder Ejecutivo no puede arrogarse el conocimiento de procesos judiciales. Lo que el presidente tiene que hacer es respetar el fallo de la justicia. No solamente el fallo es bueno cuando favorece al gobierno. Claro. Si ahora hubo un fallo de la Cámara Federal por 2-1 que llegó a una solución y dijo que en este caso la figura que se aplica es la de la ley penal tributaria, bueno, hay que respetarlo y no empezar a hacer conjeturas sobre si tienen antecedentes o no tienen. Y en lo que respecta específicamente a la solución comercial, aquí hay que obedecer lo que el juez del concurso defina. El juez del concurso ha tomado medidas que son severas, por ejemplo, la cointervención de la sociedad en cuanto a designar administradores. Eso hay que respetarlo. Hay que respetar que el procedimiento que se sigue en Oil Combustible sea absolutamente transparente. Si hubo un error, deberá corregírselo, pero siempre dentro del marco de la ley y no usar
el proceso judicial como si fuera un instrumento más de la política que el gobierno sigue en cada momento. La otra, doctor, se dice que la Cámara de Casación cuando intervino dijo que era un delito de evasión. Y hoy estuve leyendo el fallo. En realidad, por 2 votos a 1, la Cámara de Casación no dijo eso. Dijo que tenía que ir a la justicia federal porque podría haber otro tipo de delitos vinculados a causas anteriores. ¿Me puede corregir esto o yo estoy equivocada? Mire, desde que empezó este proceso, la AFIP misma dijo en su primer presentación que aquí había un delito tributario. Por eso se presentó ante el Juzgado Penal Económico. Y simultáneamente fueron a la Justicia Federal, hicieron la misma denuncia. Es decir, en 2 fueros distintos querían discutir lo mismo. En algún momento esto se tenía que unificar. Tanto el juez Ercolini en un primer momento como la Cámara Federal en una segunda oportunidad dijeron que acá había una cuestión tributaria. Cuando esto llega a la Cámara de Casación, sin definir cuál era el tipo penal que tenía que aplicarse en el caso, dijo, bueno, mire, el juez federal es el que tiene competencia más amplia y está en condiciones de aplicar también la ley penal tributaria. Por eso vamos a dejar que todos estos expedientes queden ante un solo juez, vamos a evitar pronunciamientos contradictorios y es la manera de mejor administración de justicia. Eso es lo que se definió en la Cámara de Casación. Por eso la Cámara de Casación nunca dijo que en este caso hubiera administración fraudulenta. Ahora, la apertura, digamos, del concurso, ¿ya está abierto para la empresa Oil? ¿Tiene que empezar a aplicarse? ¿O sí, todavía sí. hay alguna traba? No. Hay un proceso concursal que se ha puesto en línea de acuerdo a los plazos procesales. Siguen desarrollándose los actos que corresponden. Y bueno, y eso se tendrá que cumplir de aquí a unos meses más cuando se llegue a una solución. Pero si le siguen poniendo más palos en la rueda, si siguen asfixiando al grupo, entonces esto va a terminar en una quiebra que no le conviene a nadie. Por ejemplo, porque ya, por ejemplo, la refinería de San Lorenzo está paralizada. Bueno, ya las estaciones de servicio Oil justamente están con problemas para el abastecimiento, es decir, están pareciera como que lo que está buscando el gobierno vía la justicia... Lo están asfixiando, cerrando, lo están logrando. Y lamentablemente se van generando cada vez problemas más serios y eso conspira por una solución. Nosotros tenemos que, como si fuera esto un enfermo, darle las medicinas a tiempo, darle un tratamiento para restablecerlo. Cuanto más tiempo pase, más complicado y más complejo va a ser la solución, que no, obviamente, que todos aspiramos. Especialmente, insisto, los señores López y de Sousa, que desde el comienzo han querido llegar a una solución como corresponde, pagando las deudas y preservando las fuentes de trabajo. El viernes, esto está interesante también, porque yo creo que en algún punto hasta se puede crear, no sé si cierta tensión o descreimiento entre el cliente y el abogado, pero el viernes cuando salía de la cárcel el empresario Cristóbal López dijo, yo le advertí a mi abogado, porque me habían dicho 3 o 4 días antes que me iban a meter preso, y mi abogado se rió. Bueno, cuando una persona sale de la cárcel llega digamos, a un momento de máxima tensión y realmente en ese momento el señor López no estaba, diríamos, con un juicio absolutamente objetivo. Yo les puedo decir que efectivamente alguien le dijo al señor López que había una posibilidad de que lo detuvieran. Desde el jueves que tuvimos esa información hasta el día lunes trabajamos preparándolo cada uno de los elementos por si iba a ser detenido. Desde la ropa hasta sus medicamentos, los poderes, es decir, agotamos todos los procedimientos que se requieren justamente para que podamos darle una asistencia eventualmente si fuera detenido. Y finalmente ese lamentable desenlace y tan injusto desenlace ocurrió, pero en todo momento el señor López siempre me manifestó que quería estar a derecho, que fíjese, teniendo esta advertencia y habiendo agotado todos los plazos que teníamos que hacer y todos los procedimientos, de todas maneras se presentó de manera, como les decía, totalmente voluntaria. ¿A usted le sorprendió la decisión de Ercolini de meterlos presos? Yo creo que sí. Porque ahí, en el fallo, el juez Ballestero pone la palabra, creo, causas extrañas al expediente, como diciendo, de pronto, viene marcando todas las actuaciones del Ercolini y dice, de pronto hubo una causa extraña que cambió.
que cambió y lo deriva, como que recibió una orden, alguna bajada, algún llamado que cambia. ¿A usted lo sorprendió también? Mire, fue un fallo sorpresivo. Había, digamos, un plazo procesal que cumplir, que era resolver la situación procesal, con lo cual que los procesara era una alternativa. Ahora, que acompañara esto con una prisión preventiva realmente fue algo totalmente insólito y realmente muy injusto. Y tan injusto fue que la Cámara terminó corrigiéndole de una manera que, como yo les decía, no tiene por lo menos antecedentes conocidos. Yo pocas veces vi que un juez de Cámara diga que el juez de la primera instancia realizó una arbitrariedad alevosa. La palabra alevosa en términos jurídicos es muy peyorativa, muy indicativa. Pero bueno, se cometió ese error gravísimo, la Cámara lo corrigió y hay que seguir para que este proceso, como les digo y he repetido varias veces, llegue a una solución justa para todos los intereses. Déjame agregar algo y quiero reivindicar al doctor, porque a los abogados de Amado Vudú, Julio Devido, Roberto Barata, etcétera, también le pasó lo mismo. Le dijeron, no te van a meter preso, quédate tranquilo, te van a procesar. Sin embargo, los procesaron y los metieron presos. Bueno, en esa dirección iba, porque justamente el doctor Beraldi no es un iniciador, es una persona de mucho prestigio en la Argentina. Entonces digo, a veces, yo me imagino, eso iba a la pregunta, que les debe costar luchar con las armas del derecho frente a manipulaciones políticas, ¿no? Mire, desempeñar el rol de defensor como yo lo hago en casos muy importantes, este y otros que ustedes también conocen, no es gratuito. Siempre, de alguna manera, van a querer molestarnos, de alguna manera lesionarlos, y eso le pasa a cualquier persona que tiene convicciones y que trabaja con toda su fuerza y con todo su esmero en conseguir un objetivo. A veces ese objetivo está en contra de lo que otros quieren y bueno, y entonces se recurre a la estrategia baja, al golpe bajo de decir o tratar de interpretar cosas que en realidad no ocurrieron. Pero bueno, ya son muchos años que tengo en la profesión y estoy dispuesto a afrontar esos costos porque hago lo que me gusta, ejerzo la profesión y lucho por el derecho de la manera, digamos, en la que yo creo que hay que hacerlo. Ahora, doctor, digo, ¿cómo usted prevé como defensa alguna recusación al juez Ercolini? Porque el otro día lo hablábamos acá con Darío, con Fernando. ¿Cómo vuelve un juez después que un superior, moral, ¿no? Claro, después que un superior le da semejante sogazo y habla con estas palabras, ¿no? De estas irregularidades, arbitrariedades, sorpresa, cosas extrañas al expediente? ¿Cómo sigue? Bueno, también la experiencia indica que hay que dejar un tiempo de reflexión, que el magistrado analice el caso, que vea con detenimiento la sentencia de la que fue objeto y que tome su decisión. Es decir, nosotros creemos que siempre hay tiempo para enmendar un error. Si el juez se considera que ha perdido la objetividad, ha perdido la imparcialidad, bueno, el camino que el código fija es el de la excusación. Pero vamos a darle tiempo para que el juez analice lo que pase y bueno, y que tome su decisión. Yo lo conozco al juez Ercolini hace muchísimos años y entiendo que pudo haber cometido un gravísimo error y bueno, tendrá que ver él si está en condiciones o no de continuar al frente de esta investigación. Gato, perdón, lo conocí. No, digo, ya que estamos hablando del juzgado del doctor Ercolini, hay que tener presente que en ese juzgado se tramita la causa del supuesto asesinato de Nisman, que dicho sea de paso, la está instruyendo Rodríguez Ponte, que es hermano de quien tiene a su cargo la oficina de escuchas telefónicas. Tal cual. Todo queda más o menos... Es la familia judicial, doctor. Y la verdad es que en ese caso también el doctor Ercolini ha incurrido en barrabasadas de todo tipo. Bueno, empezando porque se ha calificado un crimen sin asesino y sin asesinato. Porque no hay ni asesino ni asesinato, pero sí hay un partícipe necesario, que es en este caso Dago Marcino. La verdad, yo no soy penalista. Ahora, no debe haber muchos antecedentes en el derecho occidental donde en un crimen donde todavía no hay ni asesino ni asesinato, ya hay un partícipe necesario. Digo, el problema que tenemos acá es que los jueces no son jueces de la Constitución, no quiero generalizar, son jueces del poder. Y en la medida que son jueces del poder se corrompen. No digo desde el punto de vista económico, digo desde el punto de vista ético. De la pertenencia, dice usted. Claro. Y incurren incluso casi en prevaricato.
En el caso de... A ver, todas las pruebas indican que Nisman se suicidó. Pero forma parte de esta campaña de desprestigio que vienen llevando adelante hace 2 años la necesidad de mostrarlo como un asesinato. Bueno, hoy está la prueba que cuenta justamente una prueba de gendarmería. Que confirma que el domingo a las 7:02 de la mañana Nisman estuvo abriendo su computadora, manejó su computadora, que Nisman estaba vivo. Y el juez ha determinado a través de la otra pericia que había muerto a las 2:00 y pico. Han sido años de mentira. 2:48, Gato, exactitud. Claro. Murió a las 2:48. A las 7:01 Nisman estaba vivo. Exactamente. Pero han sido 2, 3, 4 años de mentira permanente que han generado odio. Ahora las mentiras se están cayendo, el problema es que queda el odio. Exacto. Y eso es lo que nosotros tenemos que venir a sanar en la sociedad. El odio que sembraron, haciendo agujeros en toda la Patagonia, diciendo que Máximo Kirchner tenía cuenta en el exterior y no la tenía. Al final resulta que el tren en 11... Lo de Miriam Quiroga, que el tren en 11 quedó claro que lo chocó el Motorman. Los peritos en la causa de gas. El perito está procesado. David Cohen. Por eso, un juez Bonadío sacó de Wikipedia una información que encima era falsa. Bueno, pero esto es lo que está ocurriendo en este caso que acabamos de escuchar del doctor Beraldi. Bueno, ese es el problema cuando la justicia deja de ser la justicia de la Constitución y pasa a ser la justicia del poder. Bueno, por suerte pareciera que fallos como el de la Corte, doctor, de la acordada de la Corte o de la Cámara Federal van poniendo las cosas en lugar, ¿no? Sí, gracias a Dios empezamos a tener algo de racionalidad en las decisiones judiciales y esperemos que esto se mantenga. Yo digo, y quizás con algún grado de optimismo, que estamos asistiendo a un final de ciclo. Me parece que en materia judicial se ha cumplido un ciclo ya y que necesitamos plantear una transformación muy importante hacia el futuro. Y esto es un trabajo por venir. Es decir, si hay un área en donde creo que el gobierno de Macri ha fracasado, es en el área de la justicia. Y ha fracasado desde distintos puntos de vista, es decir, con ese fallido intento de colocar jueces por decreto ante la Corte Suprema, las presiones que se ejercieron sobre la procuradora hasta obligarla a renunciar, el problema que se presenta con las oficinas que se encargan de las escuchas, el papel que se le dio a la AFI, el papel que desempeña la Oficina Anticorrupción, los problemas que se han presentado en el Consejo de la Magistratura, es decir, hay un cóctel de problemas que justamente me llevan a pensar que esto no puede continuar así y que va a ser un trabajo del próximo gobierno plantear realmente una reforma judicial, y voy a usar uno de los eslogans que usan los de Macri, es decir, 2020, pero no 2020, sino 2020-2030, es decir, necesitamos un plan de modificación de la justicia de por lo menos 10 años, en donde pensemos un nuevo funcionamiento para la Corte, un nuevo funcionamiento para el Consejo de la Magistratura y fundamentalmente de todos los demás órganos de control. No puede ser que la Oficina Anticorrupción, la UIF o la AFI sean, diríamos, agencias funcionales al gobierno de turno y que solo se dediquen a investigar al gobierno que pasó, porque eso no le sirve a nadie. Y esto no lo planteo desde un punto de vista solamente jurídico. ¿Quién va a venir a invertir a un país en donde la justicia no funciona? Este es lo primero que tenemos que plantearnos nosotros. Es decir, nosotros necesitamos tener una justicia creíble y a partir de ahí se va a tener que organizar, diríamos, nuestra sociedad. Esto no es tarea de un solo partido político, esto es tarea de un amplio consenso democrático, de todos los partidos políticos y que necesariamente tienen que tener las mismas convicciones, que es el respeto por los derechos humanos. Doctor, muchas gracias, muy amable como siempre. De nada, Le agradezco su visita y sus explicaciones. Muy bien, el doctor Carlos Beraldi ha pasado realmente muy claro en sus explicaciones, esperemos que le queden claro también a muchos que mienten sobre estos temas también. Y hablando de la justicia y del escándalo que originó la creación del Tribunal Oral Federal número 9, que inhabilitó la Suprema Corte de Justicia en una acordada histórica la semana pasada. Darío Villarruel, ¿qué pasa con estas causas? Escándalo judicial en la Cámara de Casación. Las causas contra Cristina Fernández no tienen juez ni tribunal oral. Atención que esto es la primera vez que ocurre en la historia judicial argentina. Ahí hay una acordada de la Cámara de Casación
del 16 de marzo que aclara que no puede sortear los expedientes porque hay problemas técnicos, entre otras cosas, y le pide al Consejo de la Magistratura que mande a alguien para calibrar la forma de sorteos. No es un chiste, que mande técnicos para calibrar la forma del sorteo, porque recordemos que los tribunales 8, 9 y 10 no están habilitados. A ver, más allá de lo gracioso, lo impresentable... ¿Un técnico electricista, un técnico mecánico? No recalculando. Un técnico, diríamos, de computación. A ver, concretamente, el viernes, ¿qué hizo el Tribunal Oral número 9? El inexistente Tribunal Oral número 9, que está nombrado desde hace mucho tiempo, rápidamente remitió la causa de encubrimiento al juez Claudio Bonadío, la ruta del dinero K, no hay ningún K, pero es ruta del dinero K, a Casanelo, y la otra causa de la obra pública, el Tribunal Oral número 2. ¿Qué hizo el Tribunal Oral número 2? Dijo, no, yo ya la mandé, la devolvió. ¿Qué hizo la Cámara de Casación? No, hijo, te corresponde a vos, y se la devolvió. El juego del Gran Bonete. Respecto de Bonadío, se la devolvió a Bonadío. Bonadío 1:28 del viernes, ¿qué hizo? No, te la tengo que mandar a sorteo. 1:32, Casación, que dijo, 1:30 cerramos, está cerrado para vos. Casanelo hizo lo mismo, hizo un decreto y dice, no, te la tengo que mandar para sorteo. La mandó, 1:33 le dijeron, no, mandale el lunes porque hoy no lo podemos atender. El lunes, cuando la mandaron, le dijeron, hay problemas. No podemos sortear porque no está calibrado. Repito, no está calibrado el sorteo. ¿Y a quién le piden la solución? Al Consejo de la Magistratura. Yo creo que la Cámara de Casación está diciendo, ¿quién me metió en este lío? ¿El Consejo? Arreglen ustedes. Pero perdón, no entiendo. Sigo sin entender. ¿Qué es lo que no está calibrado? Y porque como hay 3 tribunales que no son válidos, el 8, el 9 y el 10, habría que sacarlos. Y para esto se necesita un trabajo de software más profundo. Esos tribunales, por ejemplo el tribunal número 9 que inhabilitó la Corte en la acordada, sigue funcionando. Pueden seguir salir de nuevo. Siguen saliendo. Aunque la Corte dijo, muchachos, esto es poco serio lo que han hecho, sáquenlo, está puesto ahí. Pero perdón, debemos entender que un problema de sistemas no hay, porque es de una simpleza total. O sea, hay un problema extremadamente político, donde los jueces están lavando las manos uno con otro, nadie quiere... Vos sabés que yo tengo a veces la sensación, con Comodoro Pi, viste que en las viejas películas cuando se caía el Imperio Romano, en términos simbólicos, se derrumbaban los templos, etc. En cualquier momento se derrumba Comodoro Pi, pero es una cosa insólita. No, y además esto, que es muy grave, debemos decir que hay una causa judicial, que denunció incluso la propia María Romilda Servini de Cubría sobre las irregularidades en los sorteos, en el bolillero, que siempre le tocaba Bonadío. Exactamente. No nos olvidemos que se han manipulado los sorteos, que hay una denuncia judicial, irregularidades en los sorteos de jueces, porque les tocaba... Esto es la justicia argentina hoy. Esto es la justicia argentina hoy. Por eso también nos llama un poco de... Bueno, un poco de aire fresco, acordadas como la Corte, que empieza a reaccionar. Una Corte que tuvo mucho prestigio, que después ahora pareciera que se levanta de nuevo. La Sala Federal, la Sala 1 de la Cámara Federal, aunque desde algunos medios escrachen a los jueces, pero que deben tener el espíritu que les corresponde para seguir adelante y sostener, pese a lo vergonzoso de campañas de desprestigio que han comenzado algunos medios amigos del gobierno con el acompañamiento del gobierno, bochornoso. Bueno, eso demuestra que la responsabilidad no es exclusivamente de estos jueces que se corrompen. Hay una presencia muy fuerte de algunos medios monopólicos que han formado parte de este sistema de apriete, de extorsión, etc. Digo, acá sufrimos durante 3 o 4 años una campaña feroz de persecución, de mentiras, que tenía un objetivo, reponer a los conservadores en el poder. Y ahora tiene el objetivo de blindarlos y sostenerlos. Ahora esto le ha producido un daño enorme a la sociedad porque, te reitero, ha sembrado un odio. Sí. La gente se enfermó de odio. De forma de odio. Y ahora se caen las mentiras y bueno, la tarea es ver cómo la gente recupera el equilibrio frente a todo esto. Cato, como dice él, tenemos todavía un preso que no tiene juez. Porque ahora con esta acordada queda más patente lo de Zanini, que sigue preso. Bueno, te iba a leer, porque... sin tener un juez natural en la causa. Espectáculo triste. No solamente Zanini, por las 3 causas está detenido. Distintas causas. Carlos Zanini,
Obviamente estas causas se pidió el desafuero de Cristina. O sea, de haber desafuero detienen a Cristina. Es la misma causa. Luis Delía, Lázaro Báez, Pérez Gadín, Jorge Chueco, Esteche, están todos sin juez. Es un escándalo a nivel internacional. No puede haber, según el Pacto de San José de Costa Rica, ninguna persona detenida que no tenga el juez a cargo que determinó la detención. Y te digo más, y te lo adelanto. Abogados de estas causas están estudiando en este momento presentar mañana una denuncia penal contra el Consejo de la Magistratura por incumplimiento de los deberes de funcionario público y no darle a cada tribunal las causas que le corresponden. Bueno, muy bien. Pasamos a otro tema económico, cuenta sueldo. ¿Qué pasa? Finalmente ha desistido el gobierno de embargarlas. Ha desistido en los papeles. Hubo un acuerdo hoy en las comisiones de Finanzas, de PYME y de Legislación General de la Cámara de Diputados para sacar el embargo de las cuentas sueldos del proyecto de ley, de uno de los proyectos de ley en el que se fraccionó el famoso decreto ómnibus que aprobó el gobierno de Macri en enero, tocando no sé cuántas leyes. Esta decisión es, no va a haber posibilidad de embargar las cuentas sueldo. En el proyecto del gobierno se podían embargar hasta 20% a partir de 17.000 pesos y hasta 10% hasta de 17.000 pesos. Ahora la decisión es no tocar, dejar que sigan sin poder ser embargadas las cuentas sueldo. Bueno, una tranquilidad para mucha gente que estaba muy preocupada de este tema. Arnaldo, hablábamos al inicio del tema inflación. Duhovne, veíamos la frase, no quiere que se discuta porque dice que no hay nada para discutir en la Argentina. Sin embargo, la inflación sigue descontrolada. Esta presencia del Fondo Monetario otra vez, con los mismos argumentos del 90, saludando el gradualismo del gobierno. Bueno, vamos a distinguir dos cosas. Primero, digamos, el gobierno tiene que hablar de cosas que no le compliquen la discusión en el G20. Recién le decía antes de entrar a un colega de ustedes que la Argentina tiene una reunión del G20 por orden alfabético, no porque Macri fue a conquistar el mundo. Le tocaba sea quien sea el presidente. Sí, de hecho está acordada desde el gobierno de Cristina. Estaba Alemania, luego estaba Argentina, seguirá el año que viene Australia y así sucesivamente. En este contexto es un papelón, digamos, presentarse como funcionario en una economía que tiene 25% de inflación, que está entre las 6 que tienen tasa de inflación más alta del mundo. Primer punto. Segundo punto, en una economía que está en la cúspide de emisión de deuda externa en el escenario internacional. Tercero, es la economía que paga el endeudamiento más caro en toda América. Es decir, paga 4 puntos más que Chile, 3 más que México, Perú y Colombia, 2 puntos más que Brasil, que está igual o más o menos como nosotros. Entonces, teniendo la Argentina, tiene que salir los funcionarios a declarar que obviamente la situación de la inflación en el segundo semestre va a volver a bajar, cosa que no hay ninguna perspectiva que ello ocurra y sería una conjetura para instalar algo que les permita sentarse en esa mesa con gente más o menos seria y no pasar un papelón. Ahora, el tema de fondo es que la Argentina hace 45 días que no puede salir al mercado internacional de deuda. Porque el problema de fondo es que la fragilidad de la economía ha hecho que los propios representantes de la banca que le presta a la Argentina, que digamos que el 90% de las emisiones de deuda están concentradas en 4 bancos, esos bancos que sostienen un instituto que se llama Instituto Internacional de Finanzas, ha señalado en 2 ocasiones que la Argentina está entre las economías más frágiles del mundo. Si mirás los papeles de trabajo que están distribuyendo algunos de esos bancos, están señalando que el problema del déficit comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones siendo negativo y que este año va a ser mayor que el del año pasado, genera una incertidumbre en la disponibilidad de moneda extranjera. Si el gobierno no puede colocar deuda en el exterior, hay una mala cosecha y se exporta, y evidentemente se exporta menos, y naturalmente se importa más, porque hemos subido el déficit comercial con China, con Brasil, con Estados Unidos. Y estamos negociando acuerdos de libre comercio, que el que es partidario del acuerdo de libre comercio se preocupará bastante, porque si Francia se está cerrando, Estados Unidos se está cerrando, la India ha puesto una limitación para las importaciones textiles, para limitar la ofensiva de los países asiáticos,
Es evidente que la Argentina queda muy desubicada en este contexto. Bueno, no han podido cerrar todavía, ¿no? No han podido cerrar ningún tipo de acuerdo a nivel internacional. No, y además tenemos que señalar que esto no es una conversación. Vamos a hablar con un poquito de seriedad sobre este punto. No es una conversación entre el presidente argentino y el presidente de Estados Unidos. Por más que llamen por teléfono y haya buen trato. Esto es una negociación burocrática con la Secretaría de Comercio de Estados Unidos. Hoy fíjense que el ministro Duhovne habla con el secretario del Tesoro norteamericano, Munchi, y le plantea, mire, nosotros queremos que ustedes nos protejan frente a la decisión del acero. Esto no se discute con ese secretario. A ver, acá tenemos, a mí me sorprendió durante el fin de semana, vos venís hablando de la deuda y todo, lo que dijo Sturzenegger, el presidente del Banco Central. Tenemos un nivel de deuda bajísimo y por eso no me preocupa. A ver, el ministro de Economía que dice que no hay que discutir la inflación. Y el presidente del Banco Central dice que hay un nivel de deuda bajísimo. Bueno, subimos prácticamente 13 puntos del Producto Bruto. O sea que hoy estamos en una situación muy vulnerable con emisión de deuda. Y esto implica para la sociedad un costo muy fuerte. Por ejemplo, la deuda a 100 años no tiene ninguna comparación. Yo me tomé el trabajo, hay un informe nuestro de la UMED de deuda que compara las emisiones. Estos bonos se llaman a perpetuidad, porque nunca se pagan. Pero se pagan toda la vida porque los intereses al 8% anual se paga 12 veces en 100 años la deuda. Pero tiene adentro una trampa que es que si vos querés precancelarla, tenés que pagarla 3 veces en el momento de la precancelación. Entonces, esto es el diseño que hizo el gobierno para embretar digamos, la ganancia que ahora, ¿cómo hacen? Perdón, ahí no fueron disculpame que te pregunte, ahí no fueron a parar precisamente en ese endeudamiento de 100 años algunos bonos a lo que es el offshore de Caputo. Sí, hay una cantidad de actuaciones sobre ciertos fondos, ninguno de los cuales actúa en bonos de 100 años. Cuando se emite bonos de 100 años estamos hablando de bancos centrales muy tradicionales en el mundo que hacen colocaciones y compran papeles de países que podrían emitir. Pero si mirás la lista, hay aproximadamente 8 o 9 millones de bonos 100 años. Y la Argentina lidera con el más importante y el más, yo diría, frágil, sospechoso. Es un bono pro default. Este tema va a traer cola con el tiempo porque evidentemente es una cosa de muchísima desprolijidad técnica en la emisión. Le pregunto a los dos, ¿cómo hacen gremios que están cerrando las pautas salariales 15% cuando vos decías que ya la inflación está arriba del 22? 22, 24. 22, 24. ¿Cómo hacen? Bueno, es un problema. No, pero además hay que decir que no están cerrando al 15 derecho. En muchos casos cierran en cuotas al 15. Claro, hay muy poquitos que cerraron al 15. No, hay muy poquitos que cerraron al 15, es aún peor, porque el proceso de deterioro es diferente. Vos fijate, estamos llegando a abril, todos los pronósticos dicen que abril, mayo van a ser 2 meses terribles, por esto que se señalaba recién del aumento de los precios mayoristas, un dólar que más allá de que lo están tratando de frenar, tiende al alza, y la mayoría de las paritarias van a cerrar precisamente recién fines de abril, mayo. O sea que la gente va a tener que, con salarios del 2017, seguir afrontando una nueva ola de aumentos en abril, que acá se acaban de detallar. En tarifas. En tarifas. En tarifas, combustibles, peajes. Combustibles, peajes, taxi, gas. La situación es insostenible, por eso también el proceso de endeudamiento de la gente. La gente está usando estrategias de supervivencia. Yo creo que hay que mirar, perdón. Sí, no. Hay que mirar el ida y vuelta a esta avenida, porque si bien es insostenible, por otra parte vos tenés un conjunto de empresas que tiene un doble ataque. Pierde capacidad de compra el sector consumidor, porque es asalariado y pierde ante la inflación, y además las empresas no pueden producir, porque la capacidad de compra se les reduce y el mercado tiene competencia despiadada de productos importados. Entonces, evidentemente, y aclaro, esto ya no afecta a las pymes, esto afecta a las grandes empresas argentinas. Ahora, el presidente reiteró ayer que lo peor ya pasó, que estamos bárbaros en estos 2 años, que cómo él no va a decir que lo peor ya pasó. Bueno, dijo, íbamos a Venezuela y paramos ir a Venezuela. El consumo está estancado, las empresas tienen un enorme nivel de preocupación, como digo, no estamos hablando de empresas pequeñas, estamos hablando de grandes corporaciones, empresas que son de tamaño mundial en la Argentina.
La Argentina ha perdido parte de la producción automotriz en favor de Brasil, y Brasil está exportando lo que antes exportaba la Argentina en el complejo automotriz. Digamos, estamos en una situación muy compleja. Si ellos se quieren convencer que las medidas de política económica del gobierno están ayudando a determinado tipo de empresas, que son muchas aquellas vinculadas a la obtención de cierta renta, gasíferas, petroleras, agrarias o lo que fuera, es una cosa. Ahí pasaron lo peor porque recuperaron capacidad de ganancia. Bien. Pausa, que está muy interesante este minuto 1 con los temas de actualidad y ya volvemos. Muy bien, llegamos al final de minuto 1, intenso, pero muy clarificador. Y ya es tiempo de Esselotto con su desafío 2018. Hola, Marcelo. Muy buenas noches, Gato. ¿Qué le mostrarías a un turista que venga a Argentina en una tarde? ¿A dónde lo llevarías? Y qué sé yo, hay tantos lugares. Tenés en Buenos Aires, tenés una tarde. ¿Una tarde? Sí. Y a la zona histórica. A la zona Plaza histórica. de Mayo, San Telmo, Obelisco, La Boca. Lo contaste en un ratito y en minutos vamos a mostrar las fotos. Todo el G20 Ahí. en el campo argentino de polo. En el campo argentino de polo, viendo un partido de polo hoy, todos trajeaditos, unas imágenes imperdibles. Bueno, no discutas de inflación porque Duhovne dijo que no hay nada para discutir. Enseguidita vamos a hablar de inflación también. Bueno, muy bien. Gracias, Gato. Chao, Marcelo.